El congresista Wilson Soto, él es miembro de Acción Popular y representante por Huancavelica. Señor Soto, muchas gracias por estar acá. Muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, Fernando. Siempre es un placer estar aquí en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los radio oyentes. Muchas gracias. Antes de hablar sobre la sesión en la que va a participar usted mañana como miembro titular de la Comisión de Constitución, quiero preguntarle algo sobre su región. No sé si ha ido ahí por las fiestas. Quisiera saber qué le dicen sus electores, si es que corre el riesgo, como otros congresistas que han votado a favor de la vacancia, que le tiren piedras o no. Porque en Huancavelica Castillo ganó con más de 80%, me parece. 88%, ya. La segunda vuelta. Y hay un sector que considera que no es justo lo que se ha hecho. ¿Por qué? Claro, hay un sector de población, de hecho, que apoyan, pero un poco como que no entienden perfectamente qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que no se entiende? Porque ahí en las últimas protestas en Huancavelica cierre de Congreso, que no aceptan a Dina Boluarte, nueva Constitución. Entonces, esos son las protestas que los hermanos huancavelicanos piden. ¿Qué porcentaje de sus hermanos huancavelicanos piensa usted que tienen estos tres reclamos? Cerrar el Congreso, nueva Constitución y salida de Dina Boluarte. Y retorno de Pedro Castillo al poder, ¿no? Claro, claro. Ellos, ¿Qué porcentaje? Creo que había un porcentaje, es mínimo, ¿no? Mínimo, porque Huancavelica es grande, tiene 103 distritos, 7 provincias y centenares de centros poblados. Y de hecho, pues hay algunos de repente con el expresidente Castillo se identificarán, ¿no? Que obvio, pues, pero cuando usted les dice, ha cometido un golpe de Estado, ha querido ser dictador, gobernar solo, claro, pero ¿qué pasa? Sin Congreso y sin Poder Judicial. Pero hay un sector que no entiende, a pesar que... ¿Por qué? ¿Qué es lo que no se entiende? No entiende, o sea, ¿qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, lo que ha hecho golpe de Estado, pues efectivamente, pues ha roto el orden constitucional. Entonces, de hecho, que hay algunos, pero actúan también de asusados, llevados, ¿no? Y yo respeto sus posiciones de ellos, pero tampoco hay que entender también que la situación que hemos estado en ese momento, pues no era lo ideal, ¿no? Aparte... ¿Por qué no? ¿Por qué no era ideal? Porque el expresidente Castillo cometió un golpe de Estado. Sí. Entonces, ante un golpe de Estado, entonces efectivamente el Congreso de la República llamaron, justo teníamos nosotros sobre tarde el pleno y se adelantó. Sí. Entonces todas las fuerzas políticas y votaron, incluido no solamente Wilson Soto, ha votado los congresistas sí. de Perú la Libre, mayoría. de izquierda, sí. Entonces... Sí. Así se dio. Bueno, ¿cuándo va a ir a Huancavelica usted? Yo voy a ir en estos... bueno, tenemos también actividades aquí en el Congreso, mañana, hay pleno. A veces estoy también en la comisión permanente, tengo que estar aquí. Entonces, a veces hay algunas zonas de Huancavelica que no hay conectividad, entonces no me puedo conectar, entonces tengo que permanecer aquí. Cuando vaya y vuelva, nos llama y lo invitamos para que nos cuente qué tal fue su encuentro con sus paisanos. No, yo siempre hablo con mis paisanos en quechua. Pero por Cuando teléfono, les explico, por teléfono, claro, efectivamente, yo inmediatamente me comunico y hablo, ¿no? Ahora, es el mismo quechua que habla Dina Boluarte, no es el cusqueño, es el quechua de la Sierra Central, de Huancavelica, Apurímac y Ayacucho. Es un quechua diferente. Usted no entiende bien a Dina Boluarte. Perfectamente. Ya. Está bien que la presidenta Dina Boluarte que tengan mensajes en quechua, porque hay un sector de población de Ayacucho, de Huancavelica, de Apurímac, de Cusco, son quechohablantes, yo sé que entiendan perfectamente, ¿no? De cosa que con el expresidente Castillo no pasaba, no se comunicaba, no salía en la prensa, andaba escondido. Ya, ahora dígame una cosa, ¿por qué detestan tanto al Congreso en su región? ¿Cuál es el reproche? Por eso, dicen cierre el Congreso, nuevas elecciones, pero el tema es adelanto elecciones, pero no podemos estar también cada 2 años. Por ejemplo, de 2016 a 2021, ¿cuántos presidentes hemos tenido? Entonces, llamarlos a elecciones cada rato, creo que las autoridades elegimos cada 5 años, eso se debe respetar. Quieran o no quieran. Yo, por ejemplo, como congresista de la República, hay un sector de población de Huancavelica que me eligieron. He caminado, he hecho mi campaña y todas las promesas que yo me prometí, he cumplido. Les he hecho leyes a favor de la población de Huancavelica.
he presentado un proyecto de ley de seguro para la agricultura familiar, que esa ley beneficia a más de 3 millones de agricultores familiares en el Perú, no solamente para Huancavelica, para Apurímac, para Cusco, para Huánuco, Cajamarca. Y lamentablemente el Poder Ejecutivo nunca reglamentó. Impulsé uno o sea de los que proyectos. la ley que usted hizo aprobar no entró en vigencia. Claro, porque no lo Entonces la gente le va a decir, reglamentaron. ¿pero qué has hecho tú? No lo ¿Para qué estás en Lima? reglamentaron, porque a veces de repente yo soy de un sector y bueno, pues no, nunca reglamentaron, pero ahora estoy seguro con con los nuevos ministros, el Ministerio de Desarrollo Agrario tiene que reglamentar, es más, estoy exigiendo. Y también, Fernando, he impulsado una de las leyes más importantes, que es la ley de canon hídrico. También el expresidente Castillo observó sin razones. Pero explíqueme, ¿por qué ha hecho eso? Fue a hablar que iba a haber una nueva reforma agraria, recuerdo, en Sacsayhuamán el 3 de octubre. No se hizo nada. Comprar urea, no se hizo nada. Claro, Explíquenos por qué Castillo era tan inútil para las necesidades de los campesinos más pobres del Perú. Claro, él decía venía del campo, pero si hablamos en los hechos reales, no han hecho nada para los agricultores. ¿Por qué? Más bien les han mentido. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿Pero en la cómo lo famosa explica? Sí. que impulsaron la segunda reforma agraria, Sí. sin presupuesto, no había línea de tiempo, no había cómo y cuándo iban a hacer, entonces, y cómo engañaron. Es más, como tú muy bien manifiestas, nunca pudieron comprar ni la urea, los fertilizantes. Entonces, ¿dónde está el apoyo a los agricultores? ¿Y cómo han hecho para sobrevivir este año tan malo sin fertilizantes y sin agua? Porque ha habido una sequía tremenda, que es una de las razones que hay de la cólera que hay en el mundo rural, ¿no? Correcto. Es más, yo como congresista de la República solicité a la PCM para que declaren en emergencia el tema hídrico. No solamente en Huancavelica, en todo zona sur. Sí. Y correcto, lo han hecho, ¿no? Lo De declararon acuerdo. en emergencia. En estas circunstancias, se va a tener que aprobar nuevas normas para las elecciones y ya se ha aprobado en primera lectura que las elecciones se adelanten al año 2024. Usted no era muy partidario, porque se eligió hasta el 26, pero ya se aprobó eso. Usted Claro, votó a favor, ¿no? En principio, Fernando, hubo 2 proyectos de ley, pero esos 2 proyectos de ley no traían reformas, eran más de lo mismo. Y el Poder Ejecutivo presentó un nuevo proyecto de ley a la Comisión de Constitución y se ha hecho un nuevo texto, por eso hemos votado hace par de días en el Pleno del Parlamento para el adelanto de elecciones para 2024. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo. Con eso está de acuerdo. ¿Qué reformas deben hacerse para que estas elecciones nos permitan tener un gobierno en mejores condiciones que lo que salió del... En la reforma política, yo soy el autor del proyecto de ley 1708 para el retorno de la bicameralidad. Acción Popular siempre ha sido partidario de la bicameralidad. El bicameralidad ya viene discutiéndose más o menos como 20 años. No es un tema nuevo, como algunos dicen, oye, falta más discusión. Antes, en el año 1992, estimado Fernando, teníamos 240 representantes, 180 diputados y 60 senadores. Pero en aquel año éramos 12 millones de electores, en el año 1992. Y a la fecha somos 25 millones de electores, 33 millones de peruanos. Entonces, efectivamente, el Perú está subrepresentado. Está subrepresentado. Yo hace algunos meses estuve en Uruguay. Uruguay es un país pequeño que tiene 3.400.000 habitantes, tiene 99 diputados y 21 senadores. Y el sistema democrático en Uruguay funciona perfectamente. Entonces yo creo que es muy importante. Tiene una 10ª parte de nuestra población y apenas un poco menos de congresistas que nosotros. Por eso, Fernando, en 2 cámaras. Un parlamentario, un congresista de la República representa a 250.000 habitantes. Muchos. Claro. Muchos. Ya, ahora bien, ¿qué otras reformas deben hacer junto con la introducción de una 2ª cámara en el Congreso? El otro es que se incluya también en el artículo 117 que el presidente de la República sea investigado por el tema de la corrupción. Ese tiene que incluir. Y el tema de idoneidad de los ministros. Yo presenté un proyecto de ley que ya se aprobó en la Comisión de Constitución, que los ministros censurados no vuelvan a ocupar en otras carteras. Como Betsy Chávez, que fue censurada en trabajo y pasó a cultura.
El otro tema es el reducción de mandato de los congresistas. De 5 años que sea 2 años y medio. Ya, y elecciones cada 2 años y medio. Claro. Para renovar la mitad del Congreso. Correcto. Cada vez. Y el tema, la reelección de congresistas también es muy importante. Algunos dicen, oye, pero siempre yo, antes de ser parlamentario, trabajé 16 años en el Congreso de la República. Sí, sí, yo recuerdo. Sí. Y he visto, pocos congresistas eran que se reelijan, porque finalmente quien castiga es la población. Si eres buen congresista, te van a volver a elegir, y si no, no, pues no. Claro, claro. Entonces, claro. no es que de los 100, antes era 120, de ahí pasamos a 130, no es que de los 120 pues se reelegían poquitos, un montón. Poquitos, era poquísimo. Menos del 20%. Y Fernando, la experiencia parlamentaria es muy importante. Por ejemplo, en esta oportunidad todos venimos nuevos, entonces, pero es muy importante que uno, con la experiencia que tiene, puede buscar consensos, podemos buscar alternativas de solución del país. Respecto de las elecciones internas, ¿cuál es su opinión? Porque usted viene de un partido, es miembro de un partido que organiza elecciones reales y los candidatos son votados no por la élite dirigente del partido, sino por la base del partido, claro, ¿no? En Acción Popular no somos candidatos a dedo. En Acción Popular practicamos la democracia interna. Un militante, un voto. ¿Usted fue elegido, por ejemplo, por quién? Yo con todos los militantes de Huancavelica. Claro, por todos los militantes de Huancavelica me eligieron y yo gané en las elecciones internas. ¿Cuántos votaron? Eran 117 votos. 117 yo saqué miembros. 117 votos y por lo tanto me fui con el número 1. Ya, de acuerdo. Pero era un trabajo, ¿no? Conversar con los militantes y plantear qué es lo que vas a hacer en el Parlamento. Nosotros en Acción Popular no somos escogidos así a dedo, ¿no? No. Ahora, hay un problema en Acción Popular, puesto que usted habla sobre su partido, que es el problema de los niños. Compañeros suyos que están siendo investigados por haber recibido beneficios de Pedro Castillo para impedir su vacancia. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué le dicen en Huancavelica? Seamos sinceros, comencemos por ahí. ¿Qué le dice la gente? Luego me da su opinión. Pero antes, ¿cómo llega esa noticia a sus paisanos? Mira, Fernando, yo creo, no solamente los congresistas de Acción Popular han visitado Palacio de Gobierno, han visitado los congresistas de diferentes tiendas políticas. Si uno revisa los registros en portal de transparencia, ¿cuántos parlamentarios han entrado a Palacio de Gobierno para conversar de repente de diferentes problemáticas de sus regiones? Eso es lo que ha pasado. Sí, pero luego, ¿cómo han votado? No han votado contra la vacancia. Uno puede ir y mantener su independencia. Pero uno por el hecho que uno hayas votado o en contra no quiere decir que eres parte. Yo, por ejemplo, yo he sido totalmente crítico del gobierno del expresidente Pedro Castillo. Yo, por ejemplo, a mí me eligieron como delegado de la denuncia constitucional 219 de traición a la patria. Yo en mi informe final he recomendado la inhabilitación por 5 años al expresidente Pedro Castillo. Yo en el Congreso de la República trato de actuar con mucha objetividad, con mucho tinaz. Yo no hago por hacer las cosas. Siempre indago, me informo, soy un parlamentario responsable. De acuerdo. Regresando al tema de las reformas, de las que se va a discutir mañana, hay algunos que pretenden modificar el calendario de las elecciones congresales para hacerlas coincidir con la segunda vuelta de la presidencial y no con la primera. De manera que votar por congresistas sabiendo quiénes son los que han pasado a la segunda vuelta. Yo creo que hay muchas cosas que ya no podemos estar modificando, ¿no? Aquí en el Perú, en nuestro país, todo el mundo quiere patear el tablero, nadie quiere respetar a nadie, entonces, ¿cómo vamos a vivir así? Más bien al contrario, a las instituciones tenemos que fortalecer. Pero usted propone cambios. Por eso. Varios cambios. Pero, ¿Por qué dice no? Pero cambios, por ejemplo, el tema de reforma política claras. Sí. No podemos estar porque a alguien se le ocurrió y hagamos esto, me parece esto. Entonces, en el Parlamento, en la Comisión de Constitución, nosotros aprobaremos. Buscaremos consensos, que sea algo, una ley que vamos a aprobar, que no solamente vamos a aprobar pensando en la coyuntura. Al contrario, esos cambios tienen que ser duraderos. De aquí a 10 años, a 20 años, Fernando, como congresistas, no podemos actuar por actuar.
Tenemos que ser responsables, totalmente responsables. De acuerdo. Y yo sin llamo embargo, a los partidos políticos, a los congresistas de la República. No legislemos con hígado. Tenemos que, también el Congreso de la República ha cometido algunos errores, pagamos mea culpa. ¿Cuáles, por ejemplo? Quizás información a la ciudadanía. Hay varios proyectos de ley que el Congreso de la República ha aprobado en beneficio de la población. Quizás esa información no llegue. Entonces el Parlamento también en la semana de representación tiene que llegar a esos lugares. Tiene que llegar, no solamente Lima es capital de Perú. Entonces eso es lo que está faltando. De acuerdo. Ahora, cuando usted va a su región, se da cuenta que se detesta mucho al Congreso. Y usted nos ha dicho que algunos, un porcentaje, quieren una asamblea constituyente. ¿Qué es lo que quieren cambiar? Porque nos acaba de decir que no hay que estar cambiando todo cada breve lapso. Pero sus paisanos, ¿qué es lo que quieren cambiar? Nosotros, Fernando, en la campaña, con nuestro candidato, el ex candidato John Elescano, hemos prometido una nueva constitución, pero una reforma total y parcial a través del artículo 206 de la Constitución Política. O sea, ¿cómo? ¿Cuál es el método? Por eso, a través del artículo 206 de la Constitución Política, te permite reforma total o parcial de la Constitución Política. Lo hagamos. Es más, yo mismo he planteado varios cambios en la Constitución Política. He planteado varios proyectos en la Comisión de Constitución. Se ha aprobado también el mío. Hay varias modificaciones en la Constitución Política. Ha surgido, Fernando. Nosotros en la historia constitucional hemos tenido 12 constituciones. Sí. 12 constituciones. Sí. Por ejemplo, Estados Unidos, una constitución y varias enmiendas. Sí. Inglaterra no tienen constitución. Sí. Sí. Pero la constitución política nos da de comer. Más bien, Fernando, el Perú crece por la inversión privada. Sí. El gobierno debe dar la seguridad jurídica a los inversionistas, a los pequeños empresarios. Si el gobierno no da seguridad jurídica, ¿quién va a querer invertir en nuestro país? Yo creo que se retrae, como estamos viendo ahora, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. El gobierno de turno tiene que garantizar la inversión privada en el Perú. Gracias a la inversión privada que el Perú crece, Fernando. Señor Soto, díganos una cosa, porque usted se mantiene en un contacto estrecho con las provincias de Huancavelica. Algunos están hablando que estamos viendo solamente un periodo de tregua por las fiestas y que las manifestaciones van a recomenzar el 4 de enero y eventualmente violencia otra vez. ¿Qué sabe usted de eso? ¿Qué le dice su gente? Mira, Fernando, ¿qué ganamos con la violencia? Nosotros, invito a todos los peruanas, a peruanos, hay que reflexionar. ¿Qué ganamos buscando más violencia? ¿Qué ganamos? Yo creo que aquí estamos para unirnos. ¿Qué país queremos construir? Yo como persona, yo quiero hacer bien las cosas. Quiero lo mejor para los peruanos, para nuestros electores. Yo siempre dialogo con mis electores, hablo. Algunas veces cuando yo tengo tiempo los llamo y les hago entender. Yo creo que no es momento a estas alturas, Fernando, que podamos vivir de amarguras y resentimientos. Han pasado más de 200 años y seguimos con esa amargura y resentimiento. Tenemos que voltear la página. Como políticos tenemos que actuar pensando en el país. ¿Pero usted cree que hay ciertos políticos que quieren aprovecharse de ese resentimiento para ellos avanzar en su agenda política? Mira, claro, eso es claro. Yo he escuchado a algunos gobernadores regionales que están saliendo, dicen, nuevas elecciones. Pero ahorita ellos, ¿cómo están saliendo? ¿Con cuántas denuncias están saliendo? Alcaldes provinciales, ¿con cuántas denuncias están saliendo? Es más de la misma cosa. Yo creo que hay que actuar con prudencia. Hay que actuar con mucha prudencia. Como congresista de la República, siempre he hecho mis cosas con total transparencia. Nunca he actuado por actuar. Porque alguien me lo dijo, ¿sabes? Tienes que hacer así, congresista Soto. No, no se trata de eso. Yo creo que nuestro país, Fernando, es un país grandísimo. Tenemos muchos recursos. Y el gobierno de turno actualmente tiene que salir. Los ministros de Estado, el premier tiene que buscar consensos, tiene que dialogar con todas las fuerzas políticas
cosa que no pasaba con el anterior. Sí. Hacían muchas veces los consejos descentralizados solamente para hablar mal del Congreso de la República. Sí. Bueno, en fin, ya vemos los resultados. Muchas gracias, Wilson Soto. Recuerdo que usted es un congresista, representante de Huancavelica y miembro de Acción Popular, que además es un hombre que ha demostrado tener palabra, porque nos dijo que la próxima vez que vendría traería la versión publicada recientemente en el Congreso de la Constitución y del reglamento, que son las bases en las que hay que apoyarse para conocer las decisiones que se toman, y ha cumplido con una memoria de huancavelicano auténtico. Así que le agradezco mucho eso y queda usted comprometido a cuando vuelva de Huancavelica la próxima vez contarnos qué le han dicho sus paisanos sobre Pedro Castillo, sobre Dina Boluarte y sobre la Asamblea Constituyente que algunos quieren. Muchas gracias y muy buenas noches. Por favor, en quechua, por favor. Por favor, el quechua, sí. Fernando, muchas gracias. Que ñuqata siempre ham invitaykuanki. Kay Lima llaqtanchimanta ñuqa hatun saluduta apachimuni halay llaqtamasichikunapaq Perú llaqtanchipaq. Ñuqanchipaq kunan kay hamuchkan musuq wata chay wataya kachun allin wata. Hamkunapaq hermanos wawqi panikuna allin wata kay hamuchkan chasquiykusunchik. Buenas noches. Causachun Huancavelica. Causachun Perú y Causachun Huancavelica. Muchas gracias, congresista Soto. Ha sido señor Soto despidiéndose en la bella lengua quechua, que hay que practicar.